Buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes que se conectan a través de www.laestaciondelcielo.com. Yo soy el pastor Álvaro Domínguez. Rápidamente voy a presentarles a la doctora Adriana Gómez Peña, igualmente a John Álvaro Vázquez, para que entonces podamos iniciar, porque el tiempo realmente es muy corto y no podemos tener tanto preámbulo. Adrianita, Dios te bendiga, bienvenida a tu casa, a tu programa La Estación del Cielo, gracias a Psicosentir y Actuar. Hola a todos, muy buenas tardes, qué rico nuevamente encontrarnos en nuestra cita semanal aquí en Línea Amiga a través de la www.laestaciondelcielo.com. De verdad, gracias por esa fidelidad, gracias por acompañarnos, gracias por sacar un espacio de su valioso tiempo para ser parte de Línea Amiga y sobre todo en estos temas tan importantes que estamos trabajando, que estamos hablando y que hace parte de nuestra vida y de nuestra cotidianidad, siempre bajo la luz y la guía de la palabra del eterno Dios. Hola compañerito, muy buenas tardes, ¿cómo vamos? Bienvenido. Oh, chalón, ¿cómo están familia? ¿Cómo les ha ido? Aquí va Álvaro, ¿cómo estás? Tocayo, bienvenido. Adriana, ¿cómo les ha ido? Bien, gracias al eterno. Excelente. Bendito el Creador que nos tiene nuevamente aquí en otro episodio, que el Creador es el que direcciona Amén. Este caminar y siempre coloca el tema preciso para que nosotros sigamos de la mano de Él. Amén. Agradecido con el Eterno porque nos da la vida y estamos aquí. Bendito Él con su palabra y poder llevar este mensaje, ¿no? Exacto. Llevar este mensaje a toda una comunidad que hoy en día lo está necesitando. Amén. Muy cierto lo que dices, es verdad, gracias al Padre por eso, porque simplemente hay una disposición en nuestros corazones y aquí estamos haciendo lo que Él desea, permite y quiere que hagamos, y es ser embajadores de su amor, de su palabra, de su verdad. Entonces nada, cibernautas, recuerden que hemos estado hablando acerca de la identidad, seguimos trabajando este tema. La idea es que cada semana, pese a que el título mayor es identidad, ustedes van a ver que vamos a tener unas aristas y vamos a tener unos subtítulos allí muy importantes dentro de este tema, porque todo es a partir de la identidad. Siempre lo hemos dicho, si no tenemos claro quiénes somos, de dónde venimos, no vamos a tener claro para dónde vamos. Vamos a estar llenos de confusión, vamos a estar llenos de engaños, de mentiras, y como dicen por ahí, cualquier bus me lleva, y aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que hay una única verdad, que es la palabra del Eterno, y eso es lo que estamos trabajando y lo que estamos hablando, que por supuesto va de la mano con psicología, va de la mano con esta ciencia. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos y volvemos otra vez a hablar acerca de la identidad, sabemos que la identidad de una persona se forma a partir de, primero, de una genética, porque viene de unos padres. Entonces hay una genética que se marca desde un fenotipo, que significa cómo van a ser, digamos, los rasgos físicos de esa persona, ¿vale? Pero también hablamos de una serie desde su cultura, de lo que pasa a nivel de lo externo, que también tiene mucho que ver con los padres, tiene mucho que ver con la familia, tiene que ver con la sociedad. Entonces, si hablamos de familia, de sociedad, de cultura, ahí estamos hablando de psicología. Cómo lo que yo hable, cómo lo hable, la forma de tratar, la forma de gestionar mis emociones, el lugar que tenga yo como persona, como ser humano, va a incidir, obviamente, con las personas con las que yo vivo. Y aquí principalmente es cuál es ese lugar de papá, cuál es ese lugar de mamá, cómo esto incide en la educación, en la crianza de los hijos. Que desde el momento de la gestación, desde ese momento como padres, si hay una claridad en relación a ese ser amado que viene, a cómo fue incluso ese momento de ellos como padres, amarlo, cuidarlo, de querer que vengan a este mundo, así mismo se van preparando para la forma de educar y de criar. ¿Y eso qué va a hacer? Que se genere una protección, un cuidado frente a factores externos que quieran venir de pronto a deconstruir o a dañar lo que hablamos y lo que llamamos de esa identidad. Entonces, hemos venido tocando todos esos temas, incluso la semana pasada hablábamos del orgullo. ¿Por qué el orgullo? Porque el orgullo es una estima mayor que se tiene de sí mismo, que lo que hace es ensordecer a la persona,
lo que hace es impedir que podamos escuchar. Y si recordamos lo que la palabra nos habla acerca del escuchar, que es Shema, que es escuchar con atención, con inteligencia, exacto. Precisamente ¿para qué? Para obedecer esa palabra. Entonces, hablamos que la persona orgullosa no tiene esa capacidad de escuchar y se va a dejar guiar más por su propia prudencia, por lo que cree esa persona que es, indiferente de las consecuencias o la repercusión que eso pueda acarrear a las personas que lo rodean y que lo están a su lado. Y muchas veces hemos sido así, muchas veces hemos sido orgullosos, soberbios, prepotentes, hemos cerrado nuestros oídos al Padre, hemos cerrado nuestros oídos a la palabra, y cuando hablamos ya de la parte del comportamiento, de los pensamientos humanos, nos cuesta porque tratamos siempre de que sea el yo que impere, mi razón, mis palabras, es que es lo que yo quiero, y eso suele pasar mucho también en los hogares, en las familias, y es lo que hace precisamente que a veces los hijos quieran buscar por fuera aquello que saben que quienes tienen la obligación y el deber de darlo principalmente son los padres, pero de pronto en ese orgullo o en ese los papás no quieren estar, no querer escuchar, no querer ser parte de, digo en particular los padres, entendiendo que ellos son los principales responsables de la educación y la crianza de los hijos, ¿no? Pero en general todos hemos sido orgullosos, todos manejamos esa prepotencia, esa soberbia. Entonces, al no querer escuchar, vuelvo y repito, eso es uno de los detractores que tenemos en los hogares y en las familias. Y sabemos que lo opuesto a eso es la humildad, es la capacidad que tenemos de poder aceptar y reconocer que como seres humanos tenemos errores, fallamos, que siempre vamos a necesitar una guía, que siempre vamos a necesitar personas a nuestro alrededor que nos digan, vení, ese no es el camino, espérate un momento, ¿qué está pasando con esto? Mira, en esto te equivocas, esa no es la forma de responder, esa no es la forma de reaccionar. Ojo con las emociones, ojo con los pensamientos, y ahí es donde viene nuevamente la palabra, porque la palabra es clara en instruirnos en eso, la importancia de aprender a escuchar, la importancia de reconocer cuáles son esos mandamientos, cuál es esa guía que el Padre ya nos ha dado y nos ha entregado precisamente para poder caminar en justicia, caminar en su verdad. Entonces, hasta el momento hemos tocado eso. Entonces, si ustedes ven el tema, vuelvo y digo, el título mayor es la identidad, pero de ahí se desprenden muchas aristas y es lo que nosotros estamos revisando también aquí. E encontramos muchas variables también, ¿no? Total, exacto. Y es lo que queremos poner aquí sobre la mesa cada miércoles en Línea Amiga. Y hoy tenemos un subtema maravilloso, importante y necesario, digamos desde la parte de la identidad, sobre todo cuando hablamos nosotros de una identidad como pueblo que somos, como hijos del Creador, como luz y sal para el mundo. Y ese tema es la gracia. La gracia. Bueno. Sí, quedamos en ese tema, ¿no? Sí. El tema porque es un tema complejo, polémico, ¿cierto, Álvaro? Bastante, sí. Es un tema que tiene muchas interpretaciones. Hablamos de los reformadores, ¿no? Correcto. Martín Lutero tenía una interpretación y el hombre ha tergiversado lo que quiere decir la gracia, ¿no? Tú hablabas, por ejemplo, la semana pasada de que dabas a entender, ¿no? No puede ser que no sean las palabras precisas, sí. para no ponerlas en tu boca, y es el que hemos entendido muchas veces la gracia, y lo voy a decir entre comillas, licencia para pecar, ¿no? Correcto. ¿Cierto? Esa es como lo principal. Como el que podemos, por medio de la gracia, hacer lo que queramos, ¿no? Y vemos herejías como Creciendo en Gracia, de este señor Miranda, que ya murió, que primero se declaraba el Cristo resucitado, creo, y después un ángel, y ahora la esposa creo que también anda en esos enredos, y él consideraba que como el Señor ya pagó en la cruz, entonces nosotros podemos hacer lo que queramos, ¿no? Fiestas. Tenemos libertad. Exactamente. Tenemos licencia para pecar. Exactamente, o sea, yo me puedo meter, lo digo con respeto, ¿no? Con tu señora, vos te puedes meter con mi señora. No pasa nada. Y no pasa nada porque el Yeshua ya pagó en la cruz. Y para de contar. Y claro, pero tú nos vas a explicar a profundidad que eso no es así. Sí, y que la gracia, digamos, es un don no merecido, pero
tiene una condición, ¿no? Hay un condicionamiento. Hay un sí. condicionamiento. Es que digamos que eso es lo que no nos cuentan a nosotros. Correcto. De que, claro, la gracia es gratis, es un don que no merecemos, el Señor nos la da a nosotros. Pero, ¿Qué es lo que claro, es lo que nos han colocado en nuestra mente durante muchos años? Y muchas corrientes pues han colocado esa interpretación, como tú dices, y pues nos hemos cogido de ahí, la verdad. Exactamente. Exacto. Te cedo el turno, no opino más. No, sí, es que aquí hay un problema. Lo que pasa es que parece que la historia se partiera en dos. Cuando existe la ley y cuando existe la gracia. Entonces hay dos épocas y han interrumpido pues todo lo que viene en la historia del Eterno. Entonces algo reemplazó, un momento a otro reemplazó todo lo que estaba atrás. Pero puedo decir como teólogo, son necesarias. La gracia necesitaba la ley. Ah, Claro. ¿Sí? La Claro. gracia necesitaba la ley. Ok. Eso ¿Sí? es lo que hoy Porque vamos- la ley nos hace Ajá. darnos cuenta que somos pecadores. sin ella, Claro, no hubiéramos sin la ley necesitado. no entenderíamos Claro. que somos pecadores. No Exactamente. entenderíamos en qué estamos Claro, fallando. Pablo lo dice y son necesarias. y en Juan también dice que se interpreta, pero no se va a la etimología Claro. realmente de la palabra, porque acordémonos que la Torá, la Biblia, fue escrita en hebreo, En hebreo. ¿cierto? Después fue traducida al griego, después traducida a inglés, después traducida al español, Después al latín y ya. y a los- eso, sí. entonces, Después al alemán y bueno. correcto, entonces se pierden ciertas palabras, que se pierde el sentido de una frase, y pues se va a tener otro tipo de interpretaciones. Exacto. En donde se presentan más confusiones por falta de contexto, de entendimiento etimológico, ¿cierto? Se pierde como tal el contexto de lo que el creador quiere decir por medio de los 5 libros de Moisés, de los profetas y de los que andaban enseñando la palabra, que fueron los que delegó Yeshua, Jesús, para que eran la palabra, que fueron los apóstoles. Apóstoles. Y entre eso está Juan, está el Rab Shaul, o sea, Pablo. Pablo, ¿cierto? Ujú. Y se pierde ese mensaje y se interpreta, entonces dice que ahora por la gracia somos salvos, que ahí entra otro término, salvación. Ah, exacto. ¿De qué nos vamos a salvar? Es la pregunta. Así como yo pregunté ahorita, le dijera yo aquí, ¿qué es la gracia? Ujú. Entonces van a aparecer muchas interpretaciones. Exactamente. Y muchas veces las interpretaciones lo que hacen es amoldarnos a lo que nosotros necesitamos. Entonces lo que ustedes decían al principio es muy cierto. La gracia la hemos cogido como un salvoconducto, Ujú. ¿sí? Para poder Pecar. Licencia para pecar. licencia para Dirían pecar. por ahí. Sí, sí. Entonces ese es uno de los de la breboca aquí, pero yo quería hablar antes que Adriana me explicara por qué el logo que colocamos hoy, Ah, por ok. qué La imagen. la imagen que se colocó hoy para el programa, que tiene un arco iris, ¿cierto? Entonces, desde varias perspectivas, si yo no conociera a Adriana, yo diría que a Adriana se le abrió la mente. Sí. Si yo no supiera que Adriana está en el camino del Eterno y que es fiel al Eterno y que está constante con el Eterno, pues pensaría con su profesión, pues que el campo es abierto para todo el mundo. Exacto. ¿Cierto? Porque esos colores del arco iris tienen una tendencia a entendimiento de otra situación, ¿sí? Y más ahora en este mes, que estamos en el mes del orgullo, ¿sí? Ese poco eléctricas. Correcto. Entonces nos iríamos por el, venga, Dios permite que todo mundo, no importa, estamos en la gracia, como decía Álvaro Itica, tenemos licencia, entonces podemos ser lo que sea, somos hijos de Dios, no importa la condición, no importa nuestra situación cultural Exacto. o nuestro pensamiento filosófico, entonces entramos en cualquier sitio. Ahora sí, explícanos cuál fue el enfoque. Bueno, básicamente la imagen, ¿qué es lo que queremos proyectar? ¿Por qué se decidió que fuese esta imagen? Cuando nosotros hablamos de pueblo de Dios, es precisamente que cuando tú entras en ese pacto con el Eterno, cuando tú decides aceptarlo, y lo que hemos hablado aquí a lo largo de estos programas,
que ha sido muy claro también John Álvaro en mencionarlo. El Padre nos entregó un manual de vida, nos entregó unos mandamientos. Cuando yo acepto no solamente a Jesús como mi Salvador, sino entiendo que yo debo cumplir esa ley, debo cumplir con esos mandamientos, debo acceder a la palabra, no la palabra moldarla, como decías ahorita, a mi necesidad o a mi deseo, sino que yo debo sujetarme y someterme a ella, porque eso es lo que debo hacer. Es muy diferente. Es muy diferente, total. Y era lo que hablábamos la semana pasada de humildad. Cuando yo aprendo a escuchar, cuando yo quito mi yo, mi ego, yo me someto al Eterno y digo, ok, Padre, ya entiendo cuando tú me dices no robar, no mentir, amarte a ti, no tener, bueno, eso y mucho más que nos dice la Escritura. Entonces, esa es la idea de la imagen. La imagen es como ustedes pueden ver, pueden llegar a acercarse a la imagen. La imagen nos muestra una diversidad, no solamente de género, estoy hablando, solo hay dos géneros, hombre y mujer. Eso, aclaremos. Eso, por favor. Cuando digo diversidad me refiero a que pues hay dos, ¿no? Más de uno, dos, o sea, que es hombre y mujer solamente. Pero ahí lo vemos en la gráfica. Vemos al hombre, vemos a la mujer, vemos que hay cultura, hay diversidad cultural en términos de la etnia. Ahí vemos personas blanquitas, negritas, vemos indios, vemos judíos, vemos, incluso hay uno muy particular que tiene como una camiseta de América, de los Estados Unidos, de Norteamérica, sí. Exacto. Y de fondo, aparte que el paisaje también es como si estuviesen en el cielo, como si estuviesen en ese espacio tan lindo, y está el arco iris. El arco iris es un pacto que el Padre hizo, ¿va? Que el Padre hizo con el pueblo, con nosotros. Pero es precisamente va desde allí, y eso empezó en Génesis 6 con Noé, que ahorita yo sé que mi compañero nos va a desarrollar más esa idea, pero es eso, es como a partir de mi Shema, mi escucha, yo entro en ese pacto con el Eterno. Ahí puedo decir con mi hermano, indiferente de su cultura, indiferente si nació en la India, si nació en la China, si nació en negro, México, blanco, si es negro, indio, blanco, mestizo, si es hombre o mujer, pero seremos pueblo. Correcto. Somos pueblos del Eterno Dios y estamos cobijados bajo su cobertura, bajo su cuidado, bajo su amor. Entendiendo, repetimos, yo me someto a su voluntad. Palabra, a su voluntad. Exacto. Entonces, eso era lo que nosotros queríamos reflejar. Nada que ver. Que desafortunadamente, y lo que hablábamos al principio y lo que hemos venido hablando desde el año pasado, que esas ideologías, esas corrientes, tomaron el arco iris. Se tomaron de ahí. Se agarraron de ahí para querer decir, no, es que Dios es amor. Es que la gracia, sí. es que la diversidad, empezando porque utilizan mal la inclusión, porque eso no es inclusión realmente. Entonces, que el amor, que la gracia, que entonces lo que hablábamos ahorita, licencia para pecar, entonces no importa pues si soy mujer y me gusta la mujer, pero me gusta el hombre, pero resulta que quiero, pero que no quiero, pero con 6, pero con 5, o sea, por favor, en ningún momento la palabra dice eso. Total. Entonces, que lo quisieron tomar para filtrarse. Y precisamente lo que hemos dicho, es uno de los detractores de la familia, del hogar. Pero no... Que destruye, ¿no? Que destruye, pero no, realmente no es eso, no es lo que representa el arco iris, no lo que representa esos colores tan hermosos. Eso tiene un significado y una connotación muy especial para el pueblo. Entonces, viendo esa explicación que nos da Adriana, vemos que en Génesis 9, de 8 al 12, mire lo que dice la palabra para que aclaremos aquí, y esto nos da la entrada a lo que es el tema, que es la gracia, que cuánto va a durar ese tema, no sé, pero tiene que ver con la identidad que el Creador nos está dando. Se necesita. Y es vital y pertinente entender bien qué es la gracia, porque entonces dejamos algo, porque decimos que ya esta época pasó, ahora seguimos con esta otra época, cuando en la Torah en ninguna parte en la Biblia dice es que esto ya no es y esto sí es. Exacto. ¿Sí? Y lo vamos a ver con la luz de la palabra, porque con eso es que hablamos nosotros. Amén. No es nuestro entendimiento, no lo que nosotros queramos decir, sino lo que el Creador nos está mandando el mensaje. En su palabra. Entonces dice Génesis 9:8, dice así:
Y habló Elohim, habló Yahweh, habló Dios a Noé, en hebreo es Noach, y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. Opa, tenemos un pacto. Un pacto. La charla anterior veníamos hablando de un pacto que se hizo con Abraham, que se hizo con Isaac, que se hizo con Jacob, y ese pacto es para generaciones hasta el final. Exacto. Y hasta ahora no ha llegado al final, ¿no? Y hablamos de, por eso se dice Dios de pactos, ¿no? Exactamente. Y los pactos siempre surgen de Dios hacia el hombre. Nosotros no pactamos, porque eso es Exacto. otra cosa que se ha vuelto una herejía, ¿no? Muy puntual lo que dices, Álvaro, porque mira lo que dice así: he aquí yo establezco mi pacto, dice el Eterno. O sea, mi pacto. El Eterno Los está hablando. pactos son de Él, Ujú. no son de nosotros. Exactamente. Quien los establece es el Eterno, ¿sí? Entonces sigamos aquí. Y vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros, vuelve y lo dice, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. ¿Eso qué significa? Que ya no va a volver más agua para destruir la tierra, como en su momento pasó con Noé. El Eterno dijo: ya no más, no, con agua no, Correcto. el agua no más. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí. Ojo, lo que decía Álvaro es puntual. Esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí, dice el Creador, entre mí y vosotros. O sea, ¿quién da el pacto? El Padre. Nosotros no somos nada ni nadie. Aquí el que da su voluntad y el que dice qué hay que hacer es el Eterno. Ujú. Entonces yo no puedo empezar a coger mis entendimientos propios. Yo no puedo llegar a determinar y decir es que en la palabra se dice esto, se dice lo otro, acomodando a mi preferencia, A mi voluntad. a mi conveniencia. Exacto. Dirían Sí. por acá, a mi amaño. Ah, es correcto, Exacto. a mi amaño. Sí, a mi amaño, a mi antojo. Sí. A nuestro lenguaje colombiano. Sí, sí, seguro. Y vean lo más bonito que viene aquí. Mi arco he puesto en las nubes. ¿De qué arco está hablando? Del arco iris, y sabemos que tiene unos colores determinados que unas corrientes por ahí han cogido en símbolo de ellos. Exacto. Y lo que está haciendo el Creador es que está haciendo un pacto con nosotros, Qué diciendo: venga, Ujú. yo estoy con ustedes. Amén. Yo soy su creador. Yo podría dar, bueno, voy a hacer algo a mi amaño. Yo los amo tanto que quiero hacer un pacto con ustedes. Yo los quiero tanto que quiero hacer algo con ustedes. Yo lo interpreto de esa manera porque es simplemente amor de alguien que es soberano, misericordioso, bondadoso, Y le plació. omnisciente, y nos escogió a Exacto. nosotros siendo insignificantes. Nada. Que pudo haber, bueno, esto nos sirvieron, destruyámoslos y hagamos algo el nuevo. pueblo más pequeño, los más feos. Y lo que tú dices, un amor. Sí, demasiado. Pero ese amor fue un amor recíproco, por algo pasó ese amor. Exactamente. Lo Sí. que hemos hablado de la definición de amor, también para que no volvamos a lo mismo frente a aquellas corrientes que tomaron el arco iris, porque se pegan también de allí, ¿no? El amor, ojo, que es importante entenderlo. Y estamos hablando desde del ágape de Dios, ¿no? El amor Claro. de Él, que solamente Él puede darle a la humanidad, No más, no más. Sí, no más. no más. Y yo voy a hacer un paréntesis. Yo recuerdo que yo era un adolescente y un día dije, siendo muy joven, ¿no? Dije, es que refiriéndome al término pareja, ¿no? Cuando yo estaba niño a mí me enseñaron que pareja era hombre y mujer. Sí, claro. Sí. Y yo un día hice una alusión, creo que a 2 hombres o a 2 mujeres, y me pegaron qué regaño tan impresionante. Yo era como de 10, 11 años, y ahora los términos se han cambiado, ¿no? Total. Porque ya pareja significa otra cosa, pero a mí me enseñaron, y eso está en la palabra del Señor, de que es hombre y mujer. Claro. Y el hombre ha venido a cambiar Todas esas las cosas. corrientes ideológicas Lo que decía aparecieron. Adrianita con Correcto. el término del arco iris, como tiene una gama de colores, entonces lo han utilizado para la diversidad. Correcto. Estos días estaba yo
donde yo enseño, en el último piso, donde está pues vicerrectoría académica, están los decanos. Sí. Y pues yo estaba ya reunido porque yo pertenezco al grupo de investigación. Y llegó la psicóloga alterada, la psicóloga de la institución. No, es que es imposible que el doctor diga eso. Y era pues, estaba mejor dicho descompuesta la psicóloga donde yo trabajo. Y decía ella, es que el médico está diciendo que es que solamente hay hombre y mujer. A ver. Y eso no es así. Porque y esto, y lo otro, y acá, Y entonces yo me quedé callado y yo no dije nada, no opiné nada. ¿Usted qué opina, profe? Ay, Dios mío, no le preguntó a nadie. No querías opinar y te pregunta. Y le digo yo, es que el doctor tiene razón. Dígame si usted va a revisar a una dama, a una mujer, ¿qué especialista necesita la dama? Ginecólogo. Sí, total. Si va a revisar al hombre, ¿qué especialista necesita? El El urólogo. Y dígame dónde cae el resto. Ajá. Por eso el doctor tiene razón. Claro. ¿Usted por qué se no? No, pero es que lo que usted está diciendo son filosofías. Exacto. Él es un médico que es científico y en la ciencia solamente está el Basado hombre en la y evidencia. mujer. Él está basado en la evidencia. ¿Y la evidencia Increíble. qué es? Varón y hembra. La mandaste Esa a es la tomar evidencia. valeriana. Claro, no. Esa es la evidencia. Y No hay más. reíte, le digo yo, cuando sacan los fósiles, sacan los esqueletos, los cuerpos, ¿qué se identifica? ¿Que el esqueleto era de quién? ¿De un hombre Hombre. o de una mujer? No más. Solamente se puede identificar Total. eso. Usted no Exactamente. puede identificar otra versión ahí. Exacto. Usted ya se quedó así y me miró y salió y se fue. Lo que pasa es que vos la remataste. El doctor Sí, le claro, pegó la estocada. Bueno, tú le diste la estocada. Él le dio el primero. Claro. Y la remataste ahí. Y no había nada que hacer. Claro, si usted le llega a uno de los muchachos al consultorio del Claro. médico, a la institución, pues él tiene que tratarlos como un hombre Claro. y como una mujer de lo que son, Exactamente. ¿sí? Porque Ahí. son cuerpos diferentes. Diferentes. Ujú. La biología no falla. El La señor ciencia- el señor no se Sí. equivocó. Es la ciencia en cuanto a que está apoyando Exacto. lo del creador. Total. ¿Sí? Lo otro no existe. Por eso a mí me enseñaron cuando empecé a estudiar Torah que todos los libros, lo que conocemos como Biblia, está partido en tres. El antiguo, que conocemos nosotros, que es Torah, mal traducida a la ley, que se Ujú. llama instrucción. Están los profetas, ¿sí? Que conocemos los mayores y los menores. Ajá. Los escritos, que son los salmos, Salmos, cantar de Eclesiastés. cantares, eclesiastés, Ujú. proverbios, ¿cierto? Y aparece el Nuevo Nuevo Testamento, Testamento. también mal llamado Nuevo Testamento. Se llama Pacto Renovado. Renovado, que en hebreo es Brihadachá, Ujú. ¿cierto? Y los tres tienen que encadenar. Los Total. tres tienen que acoplarse. Sí. Y algo que no se acople entre los tres es porque eso no va. No, ajá. Y a mí me quedó muy claro eso. Por eso, cuando nos vamos a la palabra, es muy claro. Pero sigamos acá. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, vuelve y lo repite el creador, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá para mí diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo. Vení. Dice que es que, Perpetuo. ¿quién puede bajar ese pacto de ahí? Nadie. Forever. Nadie. Ni el hijo siquiera lo puede quitar Forever. de ahí. Siempre, Sí. para siempre. Solamente es el Padre, porque el Padre es eterno. Eterno. Entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra, dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda la carne que está sobre la tierra. O sea que el pacto, ¿quién es? Entre Él y nosotros. Su pueblo. Y no puede bajarse de ahí nada. Ujú. No, y si lo que tú estabas diciendo, y el hijo viene a renovar todo ese pacto. Correcto. O sea, él no lo viene a abolir. Es lo que hace Claro. eso, Matillahu 5:17. Es que yo no vine a abolir la ley, Sino a cumplirla. sino a darle cumplimiento. Amén. Porque aquel que le quite o aquel que le aumente, pues se va a meter en problemas. Ujú. ¿Sí? Por eso tenemos que hablar
de Emet. Emet, ¿qué es? Verdad. Verdad. Y la verdad está escrita literalmente. Hay que interpretarla. Hay que interpretarla desde que estudiamos un contexto, estudiamos el idioma original, ¿cierto? Toda la parte geográfica, Ajá, el la contexto parte histórico. cultural, ¿sí? El contexto histórico, para yo poder darle más firmeza Exacto. a la palabra y contexto para que podamos entender. Y eso que yo estoy hablando aquí, eso es lo que hay que darle cuando tocamos las cartas de Pablo. A Pablo hay que darle un contexto. Y quiero aclarar algo. Pablo, de los mejores rabinos que existían en la época. Instruido por Gamaliel. Sí, señor, por Gamaliel. Ortodoxo, judío ortodoxo. ¿Sí? Entendía mejor la ley que cualquiera porque fue en lo que él se especializó. Y lo interpreta también. Lo que pasa es que lo decía Pedro, es que entender a Pablo es cosa difícil. Por eso hay que estudiarlo en un contexto. Entonces, lo que vamos a hablar hoy, en más de una parte de lo que escribe Pablo, pues lo vamos a entender que la gracia es una cosa y no tiene que ver nada con lo anterior. Exacto. Por eso hay que darle un contexto, por eso estamos dando este preámbulo para que primero nos entiendan de que esto es un proceso que vamos a llevar y que despacio a despacio, de miércoles en miércoles, vamos entendiendo lo que el Creador nos quiere dar a entender. Eso. Y como lo mencionaste ahorita, debe haber un hilo conductor. Correcto. Total. Para que vayan concadenando, porque hablamos de, por ejemplo, la semana pasada que tocamos orgullo, soberbia, humildad, ahora gracia, para ir viendo cómo se va eso de una manera tan maravillosa, que es como se hace en la palabra, se va concadenando con la identidad. Porque necesitamos revisar cada uno de estos puntos, porque o si no, no tendríamos claro qué es la identidad y nos perderíamos en ese proceso, como suele pasar muchas Correcto. veces. Como suele pasar que nos vamos de casa de papá, precisamente por eso, porque damos cabida a todo lo exterior y en eso nos perdemos en nuestra identidad. Si estamos firmes, vamos a continuar ahí. Caiga del cielo, caiga de las estrellas. Ahí vamos a estar porque tenemos claro quiénes somos, quién es Él y ese pacto precisamente que el Eterno ha establecido Claro. con nosotros. Que lo importante está ahí, que es el pacto. Ujú. El pacto en hebreo es beri, ¿sí? Y beri significa en español convenir, alianza, prometer. Buah, qué bello. El Creador está haciendo una alianza con nosotros, ¿cierto? Está sellando un pacto con nosotros y nos está prometiendo. Él tiene unas promesas para nosotros. No porque seamos, vuelvo y repito, los más lindos, ni porque éramos el pueblo más grande, sino que a Él le plació. Amén. Y por ahí se puede ir la palabra gracia, ¿sí? Pero entonces vamos a irnos ya de enfoque allá. Vámonos a Génesis 6, desde el versículo 5. Y dice el Eterno: y vio Adonai que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. O sea que en aquella época existía el mal. Estamos hablando de la época de Noé. De Noé. Y ojo, que una de las profecías es que los tiempos finales van a ser cuando ¿qué? Cuando volvamos a la época de ¿quién? De Noé. Entonces imagínense lo perverso que existía en esa época, donde mataban las personas sin ningún problema, donde idolatraban otro tipo de situaciones, donde se combinaba hombre con hombre, que es prohibido y está marcado en la Torá. Estamos viviendo creo que los mismos tiempos, ¿no? Correcto. Mateo 24:38 dice: en aquellos días antes del diluvio la gente comía y bebía, se casaban y se daban en casamiento, ¿no? Hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces estamos repitiendo la misma historia de esa época antes, previa al diluvio, ¿no? Entonces vamos entendiendo que eso era un caos, era un desorden. El Creador que llegó, como siempre, a organizar toda su casa, a darle orden como en el principio, dándole la oportunidad a que muchas personas entraran al arca. Solamente la familia de Noé fue la que correcto, la pero que vamos a ver atendió. qué pasó. Pero sí me entienden el desorden que había. Sí, bastante. Tanto era el desorden que se combinaban hombres con animales. sí,
Bestialismo. Correcto. O sea, llegamos hasta el piso. No, creo que bajamos más del piso. Más. O sea, la degradación más Total. grande que existía. ¿Hoy está pasando eso? Total. Claro que sí. Mucho. Mucho. Lo estamos viviendo. Por eso aparecen todas esas corrientes ideológicas dando paso a eso mismo. Vuelve y se Exacto. repite La historia. la historia. O sea, mis queridos amigos, decirles yo es que aquí somos profetas, estamos diciendo que ya se va a acabar esto, no lo sabemos. No. Pero lo que decía Álvaro es cierto, que estamos ahí, Que estamos ahí. Sí. estamos ahí. Exactamente. Sí. Por eso necesitamos tener claridad frente a la identidad. Correcto. Por eso necesitamos tener claridad realmente quién es el Padre, quiénes somos nosotros en Él. ¿Para qué? Para que esa puerta no se cierre delante de nuestros ojos. Correcto. Para que seamos parte, para que podamos entrar allí, entendiendo lo que representa. Porque el Padre lo dijo claramente ahí. Él dijo, vio ese caos. Es que Él lo dice, que de continuo el mal en los corazones. O sea, actúa mal, mal, mal. Hoy en día sucede. Hoy en día hay maltrato, hoy en día hay agresión, hoy en día hay perversión, hay corrupción. Todas las parafilias sexuales son lo que hablábamos ahorita, incluyendo homosexualismo. Y cuando hablamos de homosexualismo cabe hombre, hombre, mujer con mujer, ¿no? Sino que le han tocado aparte como lesbianismo, pero es homosexualismo como tal. Cabe el bestialismo, el acostarse, Dios mío, el tener sexo con un animal. No, pero oye, El- hubo un cruce y efectivamente salían animales extraños. Sí, mitad claro. hombre, mitad animal. Eso no Sí. es No un son cuento, mitos, no son fábulas. No son mitos, no son fábulas, correcto. Y eso son cosas reales. Imagínate Exacto. todo lo que llegó a desordenar lo que el creador diseñó, que era el hombre y la mujer y los animales. Ujú. Pero hicieron una combinación. Y hoy científicamente, ¿qué está pasando? Lo mismo. Lo mismo. Exactamente. Están haciendo eso. Están haciendo exactamente lo mismo. Por eso lo que decía Álvaro es cierto. Estamos en esos tiempos. Que sea al final, no lo sé. Que hay que prepararnos, sí. Bastante. Pero hay una sola ruta de preparación. Y es la palabra del Eterno. Exactamente, el Padre. Sí, no sabemos los tiempos porque al mismo Yeshua cuando iba a partir le preguntaron que cuándo era el tiempo y él dice, no, estoy parafraseando, eso le corresponde al Padre, él es el que sabe. Pero lo que sí se dice es que estamos en dolores de parto, ¿no? Como hablan las escrituras, y debemos estar preparados como las 5 vírgenes sensatas, no como las 5 insensatas. Correcto. Que estaban prestas y listas. 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 Las otras Sí. quedaron dormidas y Estaban- se gastaron el aceite. Ya estaban vestidas con sus tacones listas para Aunque casi se quedan también. Ataviadas pues, esperando al novio. al novio para irse con él. Ujú. Pero ¿por qué estaban listas? Porque entendía que iba a pasar. Exacto. Sí, amén. Y eso es lo que tenemos que estar pendientes nosotros. ¿Cómo estamos pendientes nosotros qué va a pasar o cómo va a pasar o qué tenemos que hacer sencillamente? Está en la palabra del Eterno. Amén. Y solamente aparecen 2 palabras en hebreo que dicen Naaseh Benizma, que significa haremos Haremos y obedeceremos. y obedeceremos las palabras que el Eterno nos ha dicho. Amén. ¿Dónde están esas palabras? En la Escritura. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo lo mencioné hace 8 días y es que los cristianos ponemos a alguien a que haga la oración de fe y creemos que es una oración mágica. Ok, ¿Sí? Entonces, venga, haga la oración de fe. No, yo estoy tranquilo porque es que él ya hizo la oración de fe. Pero la oración de fe de las personas que han recibido a Yeshua en su corazón, que lo han aceptado en su vida, se nota con un ejemplo de vida, con una transformación. Un diferenciador. Claro, obviamente que hay un proceso, el proceso de la santificación, está el tema, bueno, la justificación por medio de la gracia, pero entonces no puede ser posible que creamos que es suficiente una oración y que ya la persona que estaba en cosas malas, entonces de un momento a otro su vida se transformó. Puede ser posible porque la obra la hace el Ruá, no la hacemos nosotros, pero no es así, no es así. La persona que ha recibido y que es salva, lo muestra con sus frutos, lo muestra con su ejemplo de vida, lo muestra con una transformación distinta. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Correcto. Eso es identidad. Por eso Sí, eso es. Nos damos Encontrar su identidad. Por eso Fíjate. damos la tarea de identificar, de entender bien qué es la gracia, porque es que esa palabra nos hace apartarnos de una verdad.
Lastimosamente está pasando eso. Ujú. Por eso nos estamos dando la tarea de introducir en este tema que está dentro de la identidad, porque nos aleja, si malinterpretamos lo que es la gracia, nos aleja de nuestra identidad, Exactamente. nos aleja del Padre. Total. ¿Sí? Porque nosotros como seres humanos, eso lo puede decir Adriana, somos buenos para buscar excusas. Total. Y en cualquier rincón, en cualquier palabra buscamos una excusa, y una de las excusas ha sido la gracia. Exacto. Y eso hace que nos apartemos del Eterno, y eso lo vamos a ver aquí poco a poco. Ujú. Así es. Entonces estamos en qué? En Génesis, ¿no? Sí. Génesis 5, 6. 6, perdón, 6, 5. Y vamos aquí, y se arrepintió, verso 6. Adonai de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Wow. Escuchar esto es para Qué que se le dolor. destruya a uno Sí. todo. Claro. Y se arrepintió Adonai de haber hecho al hombre. ¿Usted qué cree que siente hoy el Padre con todo lo que pasa? Igual. Dolor, Dolor. dolor. Y dijo Adonai, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. De toda la Es como si su creación. mamá o su papá le dijeran, me arrepiento de que usted naciera. ¿Usted cómo se sentiría? Lo peor. ¿Cierto? Sí, claro. seguro. ¿Qué es uno? Nada. Entonces yo no estoy honrando a mi padre ni a mi madre que me digan eso. Uf, Ujú. lo destroza a uno. Bastante. Piensan otras cosas diferentes y les parece todo malo, pero cuando te dicen a ti tu papá y tu mamá están aburridos de ti, porque tú no eres obediente, porque eres caprichoso, porque eres un vago, un alcohólico, viejo y todavía debajo del techo con los El techo. papás, Ajá. que lo mantenga. Bacano no ir debajo del techo de los padres, pero que uno sostiene a sus Claro. padres, Ser independiente. porque eso es honrar verdaderamente. Exacto. Amén, así es. Honrar a padre y madre no solamente es decirle te amo, Ajá. te quiero, padre. Ujú. No, es demostrarle. Ah, no tienes con qué, pero Obediencia. con respeto, con obediencia, atentos a sus padres. Exactamente. Una interpretación de esa apreciación de honrar a padre y madre es devolverle a los padres lo que ellos en algún momento hicieron por nosotros cuando éramos indefensos, Ujú. que éramos unos bebés que no podíamos sostenernos por nosotros mismos. Ellos nos cuidaron y nos protegieron. Cuando ellos ya, obviamente que es toda la vida, pero cuando muchas veces llegan a la tercera edad, es devolverles eso que ellos hicieron, porque ellos también van a ser Correcto. como bebés indefensos que no se van a poder sostener y que necesitan de nosotros. Pero ¿cuál es la más sencilla? Abandonémoslos. ¿No se dieron cuenta en estos días? Alguien abandonó a su padre en un hospital y lo dejó tirado. Sí, suele pasar. Hoy he escuchado en las noticias eso, que está incrementando la cantidad de adultos mayores que los dejan en los hospitales. Los dejan en los hospitales. O en los ancianatos. Sí, Sí. ¿Sí? es complejo. mucho. Yo no sé, a mí me dicen eso, yo digo, wow. Y lo primero que yo hago es mirar hacia el cielo y decir, Padre, cuando mi mamá esté así en una condición fuerte, dame la capacidad física, la capacidad emocional, la capacidad económica para poderla sostener en su casa. Ujú. No irla a abandonar a un ancianato, que sé que hay personas que tienen que llevarla porque para poder tener ingresos tienen Deben que ir a trabajar. ¿Cómo Exacto. hacen con ellos? Sí, claro. Los Sí, llevan a ancianato. hay Yo de- entiendo eso. Eso, hay de situaciones a situaciones, Sí, eso te iba a correcto. decir. Por ejemplo, hay personas que necesitan 24/7 una atención, un Correcto. acompañamiento, precisamente por, digamos, a nivel de salud, porque hay complicaciones. Ok, eso es entendible. Y uno dice, vale, la persona necesita trabajar, la persona, porque Sí, es eso una como realidad. sostiene. Hoy en día con este sistema, o sí hay que trabajar. Y uno entiende, digamos, ese tipo de situación, de condición. Pero es diferente cuando, como lo decías ahorita, como decías, es que es un estorbo, es que no quiero, es que ya está cansón, es que yo quiero hacer mi vida y no me importa ya ella. O sea, olvidándonos un poco, como lo mencionaba Álvaro, que cuando nosotros estuvimos como bebés, que éramos totalmente dependientes, pues,
¿quiénes fueron los que nos enseñaron nos alimentaron, nos vistieron, nos enseñaron a caminar, a hacer tantas cosas? Precisamente los padres, ¿vale? Entonces, sí, hay de momentos a momentos y hay casos en los cuales uno dice, porque yo en mi familia lo viví con mi abuelo. Mi abuelo ya tocó desafortunadamente, mi abuelo tenía epilepsia, mi abuelo no podía caminar bien porque él tenía un problemita en las piernas, una vez se cayó por un agua, una vez montó un agua y sin querer tropezó y quemó a mi abuela, porque ellos vivían solos, ya mayores de 80 años, quemó a mi abuelita era diabética, o sea, fueron muchas cosas duras. Entonces, ¿qué tocó allí? Claro, ¿qué tocó allí? Ninguno de los hijos decían, venga, no podemos vivir con ellos otra vez, no, que la abuela estuvo mucho tiempo con nosotros, pero decíamos, venga, ¿vale? Entonces, ¿cuál fue la decisión con el abuelito? Con todo el amor del alma, pero hay algo muy bonito, era que mi abuela todos los días, mi abuela iba a verlo, al punto de que mi abuelo murió en abril, y a los meses, el mismo año, murió mi abuela. La abuela tenía cáncer, igual murió, pero era muy lindo porque, claro, para allá fue muy duro. Primero, que el abuelo estuviera en ese lugar. Dos, que pues ya, pues como verlo allá, y aparte que mi abuelo ya iba perdiendo también, como que a veces no la reconocía, eso es muy duro. Pero con mayor razón tocaba como tenerlo en ese lugar porque necesitaba 24/7 una atención. Claro. Una atención que en casa no se le podía dar. Entonces uno dice, hay de casos a casos, ¿me entiendes? Que uno dice, Dios mío, pero ya porque yo simplemente quiero, porque qué pereza estos viejos, no, ahí sí hay que evaluar, o sea, la situación. Hay que mirar bien eso. Igualmente el mensaje aquí es, hasta donde más pueda uno, téngalos, amarlos, bien, cuidarlos, honrarlos, bendecirlos, que estén cómodos, contentos, felices. ¿Te imaginas qué sentirá una persona de esa edad que la lleven a un ancianato? De pronto se pueda sentir solo, ¿no? O se pueda acompañar de las demás personas. Pero yo creo que lo mejor que siente uno como ser humano es el calor, el abrigo de su familia. Yo siempre le digo a la gente, ame en vida y no lleve flores al cementerio. Sí. Ame la persona en vida, porque usted no sabe en qué momento no va a estar, va a estar ausente, y allí es donde usted va a sentir la ausencia, va a llorar y quizás se va a recriminar porque no hizo cuando ya es demasiado tarde. Entonces, ame en vida, que es mejor que estar llevando flores a un cementerio, ¿no? Total. Y bueno, y viene el versículo 8 y dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Yahweh. Ahí es la primera vez donde aparece esta palabra, ¿no? Claro, y creemos que esa palabra solamente aparece en el Nuevo Testamento, cuando esta palabra hace muy desde la fundación. Ya está. Uh-huh. Entonces vamos a ver si aparece desde acá. Entonces vamos a ver en hebreo, que es la palabra con que está escrita, pues la palabra del Eterno, real. ¿Qué nos dice esta palabra? Uh-huh. ¿Sí? Y resulta que esa palabra que nosotros tenemos como gracia viene de una palabra que es gem. Uh-huh. ¿Sí? En hebreo es una hei y una nun. Está compuesta por dos letras del alefato hebreo. Este es un sustantivo masculino cuya raíz etimológica proviene de la palabra hebrea hanam, que fue traducido como bondad, agradar, favor y misericordia. Amén. Entonces ya vamos como, aquí ya empezamos a aterrizar, ¿sí? ¿De dónde viene esta palabra gracia? No es del griego. Uh-huh. Fue traducida al griego, sí, que la vamos a ver más adelante. Pero su palabra, su contexto real viene desde el hebreo. Y si vamos a la raíz que es Hanán, esa palabra gen, viene de la palabra Hanán, que significa lo que acabamos de ver, bondad. Uh-huh. Y el creador es bondadoso. Es un atributo. Sí, es y es lo que él nos enseña, que seamos bondadosos. Uh-huh. ¿Qué es que fulano es así? ¿Qué? No, el creador lo mandó a usted a ser bondadoso. Ahí arranca esa palabra. Usted mire lo hermoso de esta palabra que tenemos como gracia, pero el fondo de esa palabra, la raíz, significa bondad, ¿sí? Como también significa agradar. ¿Cómo te agrado? Yo cómo te agrado. ¿Y cómo me agradan a mí?
como docente, por ejemplo, Álvaro, lo hablábamos hace 8 días. Ah, sí. ¿Sí? A mí cómo me agrada un alumno, no porque sea bonito, no porque sea alto, no porque sea gris, negro, blanco, Cumpliendo cumpliendo con sus deberes. sus deberes Claro, como que sea alumno. responsable Correcto. con lo que está haciendo ahí. Esa palabra es vital, responsabilidad. Claro. Y le agrego otra, disciplina. Disciplina, exacto. Esas dos palabras, responsabilidad y disciplina, te hacen. Exactamente. ¿Y qué es lo más bonito? Que haces que tú agrades a los demás. Exacto. ¿Sí? Pero es interesante que haga un paréntesis, porque es agradar en términos de una responsabilidad que tengo yo, Correcto. no precisamente como para lo que suele pasar hoy en día, el agradar, Ajá. que pierdo mi identidad, Su esencia. pierdo mi esencia, exacto, con tal de agradarle a los demás, porque es que tengo apegos, hay dependencia emocional, porque necesito que me miren, que me den tantos Ujú. likes, porque estoy, como digo yo, mendigando amor. No, O me coloco una máscara demostrando lo que no soy. demostrar, exactamente, ahí es muy diferente esa palabra, es importante que podamos ahí como entender esa diferencia, es agradar lo que estás diciendo, desde esa responsabilidad, de esa disciplina, desde el deber ser que tengo, por ejemplo, en ese rol como estudiante, lo que decías con tu alumno, que es lo que me pasa a mí con mis pacientes, que me parece agradable cuando, ok, están en ese proceso, aceptan, reconocen, entienden, hablan, se confrontan, realizan los ejercicios a hacer, uno dice, qué bien, porque sabemos que es para el bien de esa persona, no es para el bien de nada más. Vale. Correcto. Entonces, cuando hablaba de mi alumno o de mis alumnos, ¿qué me agrada a mí? Que sean pilosos. ¿Pilosos qué es? Que hagan los pregunten. trabajos, que pregunten, Ujú. que me digan, mire, tengo un problema aquí, no puedo avanzar de aquí para allá. Yo enseño matemáticas Ujú. y se quedan enfrascados en un problema y no pueden seguir. Aquel que me dice a mi profe, yo no entendí, ¿hasta dónde llegaste? No, yo no he dicho nada y no entendió. Pero aquel que se esfuerza haciendo los talleres, estudiando, Exacto. presentándome todo lo que tiene que ser responsable, sus deberes, Exacto. ¿cierto? Llega un momento en que tú tienes que hacerles el parcial, el examen, y resulta que ese día esa persona, que es la que más participa en clase, la que más sale al tablero, la que lleva sus trabajos bien presentados, bien hechos, le fue mal. Ujú. Le fue mal porque tenía problemas en la casa. Sí, pasa mucho donde yo enseño. Sí, claro. Son de estratos 1, 2 y 3. De pronto algún alumno vino sin desayunar, pasa. No se concentró, Ujú. perdió el examen. Adivine qué voy a hacer yo. Misericordia, Gracias. Misericordia. Sí, claro. bondad. Que es la Vas a ser traducción. bondadoso con tu alumno. Hago Hanán, Exacto, hago misericordia. exacto, ¿Sí? ¿Por qué? Porque le ha demostrado exacto. que sí le interesa Exacto. aprender. Aquí no aplica, hay una palabra en hebreo que es Gesed. Aquí no aplica, Hacer es no es también tiene que ver también con bondad. misericordia. Con misericordia. Pero no, en este texto no es esa En palabra. este contexto aquí no, pero No. Haset también significa misericordia. Se pronuncia Hased. Haset. Gracias por la Entonces, explicación. ¿Yo qué hago con mi alumno? Pues yo le colaboro. Exactamente. No le digo, venga, yo le regalo la nota. Ujú. Le digo, mañana o tal día me lo volvés a presentar. Eso, le das otra oportunidad. Pero aquella persona que es un irresponsable, o sea, no cumple con sus tareas, Ajá. no va a clases, y llega y me pide, profe, ¿qué hago? Que es que voy mal en su materia. Y yo le digo, estudie. Te toca estudiar fuertemente porque no hay más que hacer. ¿Sí? Me estoy adelantando al tema, pero vamos encadenando cosas que la Torah nos va dando explicación. Esta es una explicación cotidiana de nuestras vidas, que como seres humanos también podemos entenderla. Exacto. ¿Sí? Porque pasó una vez que nosotros, como hijos de Dios, los primogénitos éramos los que estábamos dispuestos a servir a Dios. Pero de un momento a otro, ya los primogénitos no son los encargados de servir a Dios. Apareció un evento, ¿sí? Que pasamos hace poquito, una fiesta que se llama Pentecostés, ¿sí? Que en hebreo es Shavuot, Chavo.
Usted lo conoce como Pentecostés. Fue el día que el Creador nos entregó ese contrato, ese pacto, nos entregó los mandamientos. Llegó Moisés, bajó allá del monte Sinaí, y resulta que había un fulgorio allá abajo, una rumba pues total. Un rumbón. Sí. Y eso había de todo, adorando una imagen, ¿sí? Haciendo quién sabe cuántas cosas ahí dentro de esa imagen, porque según la cultura del Medio Oriente, cuando se adoraba a un dios, una escultura, una imagen, se hacía de todo ahí. Ajá. Había vino, se emborrachaban y otras cosas. Y otras cosas más fuertes. Sí, porque también había culto a dioses y iban a esos templos y hacían orgías. Relaciones, hacían Sí. orgías. Los bacanales. Sí. Esa era una de las formas de adoración. De correcto, sí. Y hoy todavía hacen. Es más, hay una adoración que en pleno acto sexual dentro de la imagen, las mujeres se defecaban al lado. Ok. ¿Sí? Estamos hablando del Medio Oriente, ¿no? Sí, De sí. Baal, sí, de todos esos dioses de aquel entonces. Y eso era pues una orgía, como decía Álvaro, eso era un desorden completo. Entonces Moisés Albero dijo, no, ustedes no me merecen nada de esto. Daño a las tablas. Sí. ¿Sí? Pero el Creador, hubo una intercesión. Y el Creador entendió. Y ahí tuvo misericordia. Misericordia. ¿Sí? Tuvo bondad. Bondad, así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Creador dijo una sola voz, perdón, el pueblo dijo una sola voz, vamos a hacer y a obedecer lo que tú nos has dicho, ¿cierto? Entonces el Creador dijo, ¿quiénes están conmigo? Dijo Moisés. Y salió una tribu de las 12 tribus de Israel y una tribu dijo, nosotros estamos al lado tuyo. Entonces dijo, a todos los que estuvieron en este desorden, mátenlos. Y la tribu de Leví desenfundó la espada y mató a todos los que estuvieron en esa fiesta. Aquí no está la película en que fue que los levitas sacaron la espada y mataron a todo el mundo, y por eso el Creador dijo, ahora los primogénitos no van a ser mis sacerdotes, sino que van a ser la tribu de Leví. No fue por eso, porque mató a los demás. Fue porque esa tribu se aisló de lo que estaban haciendo ellos, no participó. ¿Sí? Estaban que apartados ¿para quién? Para el Eterno, Estaban obedeciendo ¿a quién? al Padre. Por eso el Creador los eligió a ellos. Dejó a los primogénitos, que era nuestra herencia, como primogénitos, ser los sacerdotes y los que iban a servir a Dios. Sí. Y quitó esa herencia. ¿Quién la puede quitar? Solamente Solo el Padre. Padre, nadie más. ¿Y puso a quién? A la tribu de Leví. Ahora ellos son los que van a servir. ¿Por qué? No porque mataron al resto, sino porque ellos se apartaron de esa idolatría. Exacto. Y si usted se van a Éxodo 20, ¿qué dice? Yo soy un Dios celoso. Celoso. Nada lo que esté en el cielo, nada lo que esté en el cielo, nada lo que esté en las aguas. Solamente soy yo, su único Elohim, su único Dios. Amén. Entonces se apartó. ¿El Creador tuvo bondad con ellos? Sí, ¿por qué? Porque cumplieron, porque obedecieron. Y porque se apartaron. Porque solamente ellos se apartan ¿para qué? Para estar cerca ¿a quién? Al Eterno. ¿Agradar a quién? Al Eterno. Exactamente. Esa palabra Hanán significa agradar. Y ellos, con ese comportamiento de creer en Dios, de respetar a Dios, de honrar a Dios y de apartarse de la idolatría que hicieron y de todo lo que hicieron ahí, el Creador tuvo agrado de ellos. Exacto. Y ya dejó a los primogénitos, que era la herencia, y los puso a ellos como los que van a servir directamente al Eterno. Eso es gracia. Eso es gracia. Exacto. ¿Sí? Igualmente, esto es la introducción del tema. Exacto. Y lo importante aquí es, si escuchamos bien cibernautas, cuando John Álvaro nos daba los ejemplos y hablábamos, y cuando empezamos el tema, la emisión, decíamos que desafortunadamente hoy la gracia da licencia para pecar, porque ya estoy en la gracia, entonces puedo hacer y deshacer. Pero aquí nos damos cuenta que como todo lo que viene del Padre, lo hablamos en una emisión, ese contrato a veces no leemos las letras chiquiticas, la cláusula hace 8 días que decíamos, hay una condición. O sea, el Padre es amor, el Padre es bondad, el Padre es misericordia, pero ojo con eso. Si yo no me someto
a su voluntad, a su palabra, yo no puedo esperar que Él venga a darme esa gracia. Porque es que eso es lo que muchas personas creen. Esa es la confusión. Esa es la confusión, exacto. No, como Dios es amor, nadie está negando eso, por favor, eso no está en tela de juicio. Aquí nosotros no estamos hablando del amor del Padre, pues tanto así que por eso estamos aquí. Correcto. ¿Vale? Lo que estamos hablando es, ojo, que para yo tener la gracia de Él, y lo vimos aquí, ojo, lo leímos en la Torá, lo leímos en Génesis, en el primer libro, no lo leímos por allá en Efesios, en Gálatas, en el primero libro, que muchas veces negamos. Perdón, esa y todavía es válido, parte. ¿no? Porque el que dice perpetuidad. Perpetuidad, exacto. Que Noé fue un hombre que halló gracia delante del Padre precisamente, ¿por qué? Por su rectitud, por su obediencia. Porque él estaba se apartó. Exacto, se O sea, apartó. ¿por qué esta introducción? Porque él se apartó de todo lo que existía en ese entorno que él tenía. Exactamente, total. Y eso viene. ¿Sí? Entonces, como la palabra es misericordia, ¿sí? Es la virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los trabajos o de las alfugias, de los problemas que tienen las personas, ¿cierto? Entonces, por tanto, la gracia, etimológicamente, quiere decir que es recibir el favor, la atención a las dádivas de una persona como consecuencia que se compadeció por su condición. Exactamente, por su condición. Y aquí la condición que es ser santos, cados, apartados. Esa es la condición, que le obedecemos al Eterno, que estamos apartados para Él. Ahí sí estamos en gracia y tenemos gracia. Eso sí que es importante. El favor inmerecido, ¿no? Que recibimos de parte del Señor, y lo que estaban diciendo ustedes y Adrianita ahora último, y es esa condición de que cuando recibimos esa gracia debemos apartarnos y debemos santificarnos para Él. Correcto. Dejar de ser anatema. Correcto. Para convertirnos en santos. santos. ¿Pero qué es santos? Hay una palabra santo y ya santos. Dicen, no, pues ser santos está por allá lejísimos, ¿no? Y ahorita que santos, ser santo viene de una palabra hebrea que es kadosh. Y esa raíz de esa palabra kadosh, nosotros seríamos kadoshines, o sea, santos. Y esa palabra kadosh viene de algo que significa apartarse. ¿Apartarse para quién? Para Dios. ¿Y alejarse de qué? De la oscuridad, de la maldad, de lo que Él no quiere que nosotros seamos. Exactamente. ¿Sí? Y la pregunta va hoy, cibernautas, usted, padre de familia que nos está escuchando, pastor, líder, docente, la pregunta es, ¿realmente te has apartado? Sabemos que es complejo muchas cosas hoy en día, y lo hablábamos del sistema como está. Ese mismo, estamos en similitud lo que pasaba en la época, en los tiempos de Noé. ¿Te has apartado? ¿Realmente has entendido que si estás en algunas esferas o con algunas personas vas a ser partícipe de? Eso es importante tenerlo presente. ¿Qué tanto tú realmente eres santo? Entendiendo lo que representa ser santo, apartado para agradarle a quien, al Eterno. O tengo un piecito acá y un piecito allá. Porque ya lo dijimos la semana pasada, ¿qué pasa con los tibios? Los escupiré o los vomitaré. Exactamente. Entonces, la invitación es eso, cibernautas, que entremos realmente en esa reflexión, que pensemos, que incluso digamos, venga, ¿qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando en mi hogar? ¿Por qué mis hijos tienen estos comportamientos? ¿Qué está pasando con mi esposo, con mi esposa? ¿Qué he permitido yo? ¿Qué puerta he abierto? ¿Ya? ¿Qué filosofía, qué política, qué ideología estoy trayendo a mi hogar que está contaminando? ¿Ya? ¿O qué veo? Exactamente. ¿O qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy escuchando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? ¿Qué me nutre, no? Exactamente, lo hemos dicho, ¿qué me nutre? Entonces, esa es la invitación, cibernautas, a que realmente lo pensemos desde allí, lo analicemos, para que entendamos lo que es identidad, para que seamos firmes, porque créame que va a llegar ese momento en que, así como con Noé, el Eterno le dijo, vas a construir el arca, vas a entrar con tales y tales y tales especies de animales, y obviamente tu esposa, tus hijos, así no va a pasar. Entonces la pregunta es, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Será que estábamos como esas 5 vírgenes que no teníamos el aceite listo? ¿A dónde estábamos mirando?
¿A quién estábamos agradando? ¿Con qué nos estábamos contemplando y deleitando? Ay, es que es tan bonito y me encanta. Realmente, ¿qué estamos haciendo? Bueno, cibernautas, como todo lo bueno tiene un final, por hoy, solo por hoy, si el Padre así lo permite, terminamos esta introducción acerca de la gracia, un subtema que va dentro del gran título de identidad. Y si el Padre nos permite, la próxima semana, si nos da salud y vida, aquí seguiremos con esto, porque no hemos terminado con ese tema de la gracia, continuamos, solo fue una introducción el día de hoy, ¿vale? Entonces, cibernautas, de verdad, mil gracias por la fidelidad, por el acompañamiento, por continuar cada miércoles 6 de la tarde, hora local, 7 Miami, acompañándonos, escuchándonos y permitiendo que entremos en sus hogares. ¿Tú qué dices para despedirnos, John? Que seamos como Noach. Amén. Que nos apartemos Amén. Solamente para agradar al Eterno. Así es. Amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, Amén, Alvarito. así es. Tremendo, ¿no? Un hombre emuná, ¿no? Fe. Total. Total. No, es que Construyó un arca en un sitio donde nunca había caído agua en su vida, ¿no? Hasta ese tiempo, ¿no? Es que él no conocía el agua y no conocía el mar. nada. Ah, Más adelante vamos a ver que la Torá, que la instrucción, la ley, la emuná y la gracia Van de la mano. de la mano. Es real. exactamente. Pero eso lo vamos desarrollando. Cibernautas, si se dieron cuenta, y también estuvimos en vivo por YouTube. A todos los que nos acompañaron, nos siguieron por ahí, especialmente nuestra congregación Torah Viviente. Gracias por esa sintonía, gracias por acompañarnos y bueno, amén, bendito el Padre que nos permite abrirnos a otras redes y estar en vivo, porque como decimos, no nos podemos callar. Muchísimas gracias y nada, nos vemos la próxima semana si el Padre lo permite. Amén.